Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar ahora con el tema de los intervalos de predicción y de tolerancia. Ahí ustedes tienen en su proyecto de clase unas definiciones. Por ejemplo, podemos leerlas. Dice, un intervalo de confianza para algún parámetro, tal como la media, que es lo que hemos estado trabajando en estos días, intervalos de confianza para la media, para proporciones, para varianzas. Es un intervalo de valores en el cual es posible que se encuentre el verdadero valor del parámetro poblacional. En contraste, los intervalos de predicción y tolerancia se refieren a la propia población y a los valores que se puedan tomar de ella en el futuro. Los métodos presentados en este apartado son útiles solo cuando la población en estudio es normal. O sea que eso hay que tomarlo bien en cuenta, que estos procesos que vamos a ver se pueden utilizar cuando las poblaciones son con distribución normal. Y los procesos relevantes en ella no cambiarán con el tiempo. Veamos entonces a qué se refieren los intervalos de predicción. Vamos a hablar específicamente de intervalos de predicción. Por ejemplo, dice, un consumidor planea comprar un producto en particular y está interesado en saber cuánto es la vida útil del producto que está pensando adquirir. En términos estadísticos, decimos que el consumidor está interesado en un intervalo de predicción, porque está interesado en conocer la vida útil que va a durar el producto. En cambio, más que el rendimiento de cualquier unidad en particular, el productor está interesado en el rendimiento promedio de las unidades que la compañía produce. Entonces nos dice un intervalo de predicción es un intervalo que probablemente contenga el valor de un elemento muestrado de una población en un momento futuro. En otras palabras, predecimos que un valor que aún no se ha muestrado en la población caerá dentro del intervalo de predicción. Entonces vamos a hacer unas definiciones.
Entonces aquí estamos viendo la parte teórica. Nos están diciendo que sea X1, X2 hasta Xn una muestra aleatoria de una población con distribución normal, es una de las condiciones para poder aplicar estos teoremas, con media X barra y desviación estándar S, que es de la muestra. Deseamos predecir el valor Xn más 1, es una predicción. El error de la predicción estaría dado por la diferencia entre la media y el valor Xn más 1. El valor esperado del error sería esta expresión, que se convierte en el valor esperado de la media menos el valor esperado del valor Xn. Bueno, como esto proviene de una misma población que tiene una media mu, vamos a poner media mu, y también esto sería, porque es un valor de la misma población, entonces tiene su misma media. Entonces quiere decir que el error esperado sería 0. Ahora, como Xn más 1 es independiente de la muestra, o sea, que es una muestra independiente, un valor independiente, también es independiente pues, de la media. Por lo que la varianza del error de predicción estaría dado por esta forma. Recordemos un poco acá los teoremas en los cuales estamos una varianza de una combinación lineal, sería la varianza de la muestra, de la media, más menos 1 al cuadrado, la varianza del valor Xn más 1. La varianza muestral de la media es sigma cuadrado entre n, y la varianza se convierte en positivo, entonces queda más un positivo más sigma cuadrado. El sigma cuadrado puede factorizarse, factor de 1 más 1 entre n. Entonces, si conociéramos la desviación poblacional, podemos trabajar con la distribución Z, que nos quedaría como X promedio, el promedio de la muestra, menos el valor Xn más 1, dividido entre sigma por raíz cuadrada de 1 más 1 entre. Pero si no conocemos sigma, sino que solamente la desviación poblacional, entonces podemos trabajar con la distribución T de esa manera. Entonces el intervalo de predicción estaría dado por esta expresión.
Entonces, con esa expresión vamos a trabajar nuestro intervalo de predicción. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos entonces un ejercicio donde nos dice que una muestra de 25 resistores o resistencias, cada una con un valor nominal de 100 ohmios, tienen una resistencia promedio de 101.4 ohmios, con una desviación estándar de 2.3 ohmios. Las resistencias están normalmente distribuidas.
En el literal A nos piden que calculemos un intervalo de predicción del 95% para la resistencia de un solo resistor. Y en el B nos piden que comparemos el intervalo de predicción que hemos calculado en el literal A con el intervalo de confianza del 95%, pero para la media población. Vamos a ver entonces cómo se resuelve este ejemplo. Esa es la expresión pues, con la que vamos a calcular nuestro intervalo de predicción. Aquí tenemos los datos, el problema nos da los datos, la media de la muestra es de 101.4, la desviación de la muestra es de 2.3, y tendríamos que buscar el valor de la distribución T que cumpla con, y vamos a poner los grados de libertad de la muestra es de 24 grados de libertad, y entonces vamos a buscar como lo que nos piden. Nos permite un momento, vamos a hacer un cambio de cámara. Ingeniero, está muteado. Está muteado, no se escucha. ¿Y ahora? Sí, sí, señor. Gracias. Vale, sí, el micrófono. Entonces, tenemos como el nivel que nos piden es al 95%, solo para 1 menos alfa es 0.95, por lo tanto alfa quedaría 1 menos 0.95.05. Pero como es alfa medio, es 0.05 entre 2 nos da 0.025. Eso quiere decir que en la distribución T vamos a buscar
es 0, ¿no? Entonces acá queda 0.25. Y lo mismo acá, 0.25. Entonces ustedes van a su tabla de la distribución T. En la distribución T a buscar el ir para, en este caso, pues para 24 grados de libertad, 24, un valor que deje 0.025. Entonces, aquí lo van a encontrar, que es el valor 2.064. Bueno, la simetría que tiene esto también es 2.064. Entonces, ese es el valor que buscamos acá. Encontramos que para, nos dice acá, 24,025. Entonces, este es 2.064. Bien, entonces con eso vamos a calcular nuestro intervalo. Y vamos a obtener este intervalo. Entonces ahí estamos como prediciendo que la resistencia de un resistor a futuro puede estar entre 96.6 y 106.2 ohms, con un nivel de confianza del 95%. Es lo que nos está dando el intervalo de predicción. Veamos cómo sería el intervalo de confianza. El intervalo de confianza del 95%, que sería aplicar esta expresión. Aquí pues siempre los grados de libertad 24, el alfa medio siempre sería igual que acá, 0.025. Entonces al calcular nos va a dar este intervalo. Observen entonces que este intervalo es para la media poblacional, para la media población de toda la población de los resistores. Estamos diciendo que estamos diciendo que hay un nivel de confianza de un 95%
que la media de todos los resistores está entre 100.5 y 102.3 ohms. Entonces aquí podemos decir, al comparar ambos intervalos, notamos que el intervalo de predicción es más grande que el intervalo de confianza. Si ustedes restan ese valor menos este, es mayor la diferencia que si restan este valor menos. Entonces, por ejemplo, decimos que es un intervalo más grande, lo cual trae como consecuencia una incertidumbre importante en cuanto al valor de resistencia. O sea que la incerteza es un poco mayor en el intervalo de predicción que en el intervalo de confianza. Veamos ahora lo que es el concepto de intervalos de tolerancia. Aquí leemos en el guión de clase lo siguiente. Un intervalo de confianza cubre un parámetro de población con una confianza establecida. Eso es lo que ya hemos aprendido. Los intervalos de confianza cubren un parámetro, que puede ser la media, puede ser la varianza, la desviación, la proporción, con una confianza establecida. También hay una manera de cubrir una proporción fija de la población con una confianza declarada. Tal intervalo se le llama intervalo de tolerancia. Los puntos finales de un intervalo de tolerancia se denominan límites de tolerancia. Una aplicación de los intervalos de tolerancia en los procesos de manufactura implica comparar los límites de especificación prescritos por el cliente con los límites de tolerancia que cubren una proporción de la población. Vamos a anotar eso.
Bueno, entonces aquí estamos haciendo ya una definición donde nos dice que un intervalo de tolerancia que capture al menos un gamma por ciento de los valores de una distribución normal con un nivel de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento es, y aparece esta expresión, la media menos K por S. Aquí la media, esta es la desviación. Y el otro límite es la media más K por S, donde K es el factor de tolerancia del intervalo. Esto viene pues dado en tablas, en unas tablas que se le llaman pues tablas para tolerancia. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, nos piden en este ejercicio que, usando los datos siempre del ejemplo anterior, el ejemplo de las resistencias, con un nivel de confianza del 95%, encontremos un intervalo de tolerancia que capture al menos, dice el 99%, de todos los valores de resistencia de la población. Bueno, entonces, aquí vamos, para encontrarlo, tendremos que encontrar este factor K, el factor de tolerancia, que eso viene dado en unas tablas. Ahí en el guión de clase aparecen unas tablas. Si ustedes buscan allí en las tablas de intervalos de tolerancia, vamos a buscar acá intervalos de tolerancia. Ahí aparece en la parte superior, aparece punto 90, punto 95, punto 99. Como en este caso nos están pidiendo para 0.95 es 0.95. Entonces se ubica acá
en 0.95 y van acá en la columna izquierda aparece el tamaño de la muestra, se van a ubicar en este caso para 25 y se van a, cada uno de ellos tiene, por ejemplo, para este caso tiene .90, aquí aparece .95 y .99. O sea, como pide que al menos el 99% se van a ubicar en .95, pero luego en 0.99 hasta buscar con 25. Y eso va a dar un valor de 3.445. ¿Okay? Entonces, ese es el factor K que vamos a utilizar para dar el intervalo de tolerancia. Y vamos a tener 101.4 menos 3.457 por la desviación. Y el otro sería 101.4 más 3.457 por 2.3. O sea que nos está dando este es el intervalo de tolerancia que captura, dice, al menos el 99% de todos los valores de residencia de la población. Podemos dar una interpretación práctica, ¿eh? Podemos tener, dice, una confianza del 95%, que al menos el 99% de todas las resistencias fabricadas tienen valores entre 93.4 y 109.4. Entonces, esas son las interpretaciones que debemos darle a los intervalos de confianza, al intervalo de predicción y al intervalo de tolerancia. Al final, pues aquí tenemos un pequeño resumen de toda esta parte de los intervalos. Decimos, por ejemplo, un intervalo de confianza es un rango de valores en el que, con cierto nivel de confianza, podría encontrarse el valor de cierto parámetro que se desea estimar. El intervalo de confianza se refiere a un rango de valores donde podemos esperar que esté un parámetro. ¿Cuál parámetro? La media, la varianza, la proporción. Esas son las más importantes. Otro aspecto, dice, el nivel de confianza es la probabilidad a priori de que un intervalo de confianza a calcular contenga el verdadero valor del parámetro. Se indica por 1 menos alfa o habitualmente en porcentaje por 1 menos alfa por 5. Estas preguntas son importantes que las puedan tener presentes a la hora pues, de un control de lectura, pues son preguntas teóricas. Dice también, la construcción de un intervalo de confianza se realiza a partir de un estadístico, calculado con los datos de una muestra. Calculada la desviación estándar del estadístico y obtenido un valor crítico, por lo general de una tabla asociado a su distribución correspondiente.
el producto del valor crítico por el error se constituye el radio del intervalo que está centrado en el valor del estadístico de la muestra obtenida. Este procedimiento general adopta formas particulares de acuerdo con el parámetro que se desea estimar, ya sea la media, la proporción, la varianza, y según el conocimiento que se tenga de la población a la cual se quiere estimar el parámetro. Esto es cierto porque si la población es normal, pues va a ser, por ejemplo, el tamaño de la muestra es grande, mayor que 30, y la desviación poblacional es conocida, entonces queremos estimar la media, lo vamos a hacer con la distribución Z. Si no es conocida, pero hay normalidad en los datos, eso se puede ver con un diagrama de caja. Entonces podemos usar la distribución T. Y así, para una varianza, la distribución chi cuadrada. Así, por eso a eso se refiere esta parte. Luego dice, desde el punto de vista conceptual, existe una mala concepción de asumir los intervalos de confianza como un estadístico descriptivo en el sentido de que contiene valores posibles de la media muestral, o son algo equivalente a un rango de valores poblacionales, y no como un estadístico inferencial que brinda información acerca del valor de un parámetro poblacional. Otra conclusión es, en el cálculo de un intervalo de confianza se ven involucrados, en el cálculo de un intervalo de confianza, de esto que estamos haciendo aquí por último, se ven involucrados casi todos los conceptos estudiados hasta esta unidad: población, parámetros, media, valor esperado, estimador, muestra, estadístico, variable aleatoria, distribución de probabilidad, distribución muestral, desviación estándar, error típico de estimación, distribución normal, estándar, valores Z, probabilidad frecuencial, por lo que se requiere un esfuerzo cognoscitivo mayor cuando se pretende relacionar los intervalos entre sí. Hasta aquí llegaríamos pues con la parte de los intervalos. Ya la próxima clase se va a comenzar a ver lo que son las pruebas de hipótesis. O sea que estamos ya prácticamente en la recta final de los contenidos del programa. Solo estaría faltando prueba de hipótesis y lo que es el análisis de varianza. No sé si hay alguna pregunta.